ganas de montar un negocio. Y allí salió la idea de vender los mejores tacos de todos Los Ángeles. Montó una taquería de placenta humana. ¿Cómo? Miren la placenta en vivo y fresquecita salida del vientre de la mujer. Hacemos diferentes platillos, como tacos, burritos, todo lo que tiene que ver con comida mexicana. Sacar una placenta así de una mujer que acaba de parir y empezarla a comercializar me parece algo atroz. Lo que estás haciendo es una locura. ¿Usted sabe cuántas personas ahora van a pensar cuando vayan a comprarse un taco? ¿Estará este taco como el que vi en Caso Cerrado? Quiero estudiar una segunda carrera que ha nacido una gran pasión y una vocación en mí. Es una escuela que se especializa en los estudios de la marihuana. Para taparle y decir, soy un narcotraficante, Ay, con un nombrecito abuela. bonito. Se puede hacer textiles, con las semillas se puede hacer combustible. La droga menos dañina para mí ha sido la marihuana. Visionaria. Tú eres retrógrada, abuela. Estás muy de la prehistoria tu Sí, pensamiento. ¿Pero qué más te enseña? ¿Te enseñan a hacerla, a Exactamente, crearla, a a sembrarla? cultivarla, prepararla. ¿Y cuál es tu intención? ¿Qué quieres hacer con esto? Desde la ciudad de Los Ángeles, California. Caso Cerrado, con la doctora Ana María Polo. Caso Cerrado. El filósofo romano Lucrecio dijo, lo que para unos es comida, para otros es amargo veneno. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado, directamente desde Los Ángeles, California, para ti, donde quiera que estés. Bueno, en este día maravilloso, aquí en Los Ángeles, California, en la ciudad de Huntington Park, hace un día espectacular, precioso, mucho calor. Tenemos un público divino y juntos vamos a recibir al primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, quiero terminar la sociedad con este hombre porque un día de estos puedo terminar en la cárcel. Yo lo que vendo es los mejores tacos de Los Ángeles que te pone a vibrar. Buenas tardes. Buenas tardes. Lourdes, tú eres la demandante del caso. Así Estás es. demandando a Alonso. Dices que tienes una sociedad con él. Así es. Explícame, por favor, de qué se trata esta sociedad, por qué lo estás demandando y qué pides para que se resuelva este problema. Doctor Apolo, vengo a demandar aquí a Alonso por la cantidad de $25,000 Ok. porque un día de esto voy a terminar en la cárcel. Hice un negocio con este hombre, hice una sociedad, hicimos... usted sabe, doctor Apolo, que cuando uno llega aquí a este país, hace 10 años, yo comencé a trabajar como mesera en un restaurante, lo conocí a él era manager, es un hombre muy inteligente, muy audaz, él es un poco nervioso, pero es muy vivo para los negocios. Ok. ¿Ok? Entonces, yo empecé a ahorrar, y un día dije, mira, yo tengo ganas de montar un negocio que sea propio. Y él me dijo, ¿por qué no montamos un negocio juntos de tacos? Tú pones el dinero y yo pongo el trabajo. Porque yo no me quiero dedicar ya a restaurantes ni nada, yo me dedico a otras cosas ahora. Muy bien. Entonces, bueno... O sea, que fue como una inversión Una de tu inversión parte. de mi parte. Ok. Yo le doy los $25,000. Él me dice, vamos a montar un puesto de tacos, porque usted sabe que aquí en Los Ángeles eso es lo que se vende, los tacos. Claro. Y le Pero pusimos... ¿iban a hacer un restaurante? No, un puesto de esos ambulantes, como un carrito móvil de tacos. Ah, ok. Como esos camiones de Sí, comida. porque aquí eso es muy popular. Aquí ¿verdad? y en muchos sitios también, te Ok. cuento, ¿eh? Entonces, para darle un toque al negocio, decidimos hacer un restaurante o una taquería orgánica. Orgánica. Porque eso está de moda. Claro, Carla. claro Todo que lo sí. orgánico, lo Sí, natural, lo sano. Bueno, y así lo hicimos. Ok. ¿Ok? Es más mi trabajo porque ella no se para ahí en el trabajo. No, pero ella lo dijo. Ella lo dijo, que ella ponía el dinero y usted iba a Pero poner yo el trabajo. Así es. Ese fue el Esa trato, fue la ¿no? idea desde el principio. Esos no fueron los Trabajo, términos. pongo Desde mi el fuerza, principio. mi Hombre, yo esfuerzo, me desvelo casi 24 horas y ella no se para. Ok. Así fue la Es inversión. todo. Esa era Yo la sé, ahora sociedad. vamos a ver tu parte. Entonces, bueno, hace 4 meses, yo cuando voy a la taquería, ¿ok? Empiezo a probar los tacos y la verdad es que los tacos estaban muy buenos, doctora Polo. Claro, ¿te gustaron los tacos? Claro Porque que están me gustaron. riquísimos. Y le digo, mira, chico, dame la receta de esto.
Y él me dice que no, porque eso era el secreto del chef. Claro, es el secreto Yo del le chef. digo, bueno, perfecto, pero entonces vamos a ponerle publicidad a esto para que todos Los Ángeles vengan a comer a esta taquería. Porque están ¿Ok? ricos. Estaban muy buenos. Muy bien. Lo confieso. Y le doy el dinero para invertir en la publicidad y le doy todos mis contactos de las redes sociales, Twitter, Facebook, Internet, email. Usted Todo. sabe que ahora esa es la publicidad. Sin duda alguna, que hay Claro, que utilizar quiero esos comer. medios para hacer Exacto. publicidad, no hay duda. ¿Qué hizo publicidad? Yo la hice la mejor publicidad Sí, que hubo la en Los mejor Ángeles. publicidad, claro, cómo ¿Qué no. pasó entonces? Bueno, entonces cuando, doctora Polo, un día en la mañana todos mis amigos me empiezan a llamar y me dicen, Lourdes, tú estás loca. Eres una cochina. ¿Qué asquerosidad es esta, Lourdes? ¿Qué estás haciendo? Y yo, pero bueno, Es un ¿qué trabajo pasa? limpio, honesto y ¿Qué fue lo que derecho. pasó? Sí, muy limpio. ¿Qué pasó? Me voy a internet a chequear el video que él había subido a través de mis redes sociales. Ay, doctora Polo, usted no sabe lo que este hombre hace con el dinero. Montó una taquería de placenta humana. ¿Cómo? ¿De Placenta humana. Cuando la mujer da luz, Sí, por Dios, no, este no, hombre pero no sé claro. cómo es lo que hace y negocia la placenta de la mujer y la cocina y la vende. ¿Usted sabe lo insalubre Pero que un es momentito, eso? y lo puso en la publicidad. Lo puso en el video de la publicidad. Usted sabe el problema que me va a meter a mí. Pero claro. Ella quería... O sea que orgánico, lo que significaba Or- orgánico era la placenta humana. Para él eso es orgánico, Envuelta en ¿puede los creer? tacos. Ella quería... Y tú te la un taco comiste humano. y te pareció rica. Me pareció rica, pero honestamente en estos momentos hasta ganas de vomitar me dan ya. No, claro, porque... Es un taco orgánico porque es de la mujer. Del Yo lo que orgasmo. quiero, doctora Polo, es que O este sea, hombre tú me no devuelva sabías mi- que él no, estaba usando la placenta humana para hacer los nada. tacos. Cuando le pregunté, él me dijo, esto es el secreto del chef. Pero, ¿y cómo? Y yo confío en él, porque yo lo conozco desde hace 10 años. Es lo Pero que vamos a hacer. placenta ¿Y cómo humana. consigue esto? ¿Y cómo? Yo no sé, No, doctora no, Polo, no, porque a ver, eso... a ver una cosa, Alonso. ¿Cómo respondes a la demanda que te está haciendo ella? No, pues eso es normal para mí. Yo a Tom Cruise se lo escuché a decir cuando su esposa estaba dando por a luz. Y se me ocurrió a mí. Mi esposa dio a luz, agarré la crecenta. ¿La crecenta? La placenta, perdón. La placenta. La placenta. Él no sabe ni cómo se llama, la crecenta. Tengo que tomar un receso en un momento, Alonso, porque yo... A ver de qué manera cierro la boca. Y cuando regresemos me explicas qué hiciste con la crecenta de tu mujer. Placenta. Placenta. No se vayan, que presentaremos esto después del receso. Claro que sí, que tenemos preparada la carne para hacer los taquitos de placenta. Tenemos burritos. Desde Yo este trabajo momento para tú él, yo estás trabajo para él, no para ti. No, Yo el trabajo dinero para es él, no para mío. ti. Eso ahí que usted está viendo ya prácticamente es un residuo putrefacto. Así que el señor puede enfrentar cargos muy serios. De la radio me quieren entrevistar sobre los Pero tacos. claro, si lo que estás haciendo es una locura. Un saludo a la doctora Polo de aquí desde la tienda de telas de Huntington Park. Caso cerrado.